Bueno, buenos días. Mi nombre es Astrid Adriana Durán Toscano y quiero ingresar a la Ingeniería en Desarrollo de Software y este es el tema que preparé para ustedes. Espero que sea de su agrado y entendible sobre todo. Muy bien, el tema se conoce como simulación de sistemas de purificación de biogás utilizando el software Aspen Plus. Muy bien, antes que nada les quiero hablar acerca del proceso de obtención de biogás, en qué consiste a grandes rasgos. Nosotros tenemos lo que es una biomasa. Una biomasa se conoce como todo aquello que puede ser biodegradado, por lo tanto todos los componentes orgánicos, residuos sólidos urbanos, excretas de animales, restos de alimentos y demás, al mezclarlos con agua, esta va a ser mi alimentación del biodigestor. ¿Ok? Una vez que ocurre esto, toda esta materia orgánica mezclada con agua dentro del biodigestor va a actuar, bueno, van a tener acción las bacterias. Estas bacterias van a descomponer los desechos transformándolos en metano y fertilizante, es lo que se conoce como biodigestión anaerobia. Como tercer punto tenemos lo que se obtiene de esta biodegradación o de esta fermentación, también se le puede llamar como fermentación, que es el gas metano. Este puede ser enviado por ductos para alimentar un generador o un calentador. Y por último, lo que sobra o lo que queda como residuo sirve como un fertilizante natural. Muy bien. Mi objetivo general es simular con el software Aspen Plus el proceso de purificación de biogás para posterior diseñar una torre de absorción que limpie el gas, en este caso el biogás, del ácido sulfídrico y del dióxido de carbono. Objetivos específicos, bueno, simular el proceso de purificación en el software Aspen One para predecir antes de llevar a cabo el proyecto si será viable o no, y diseñar una torre de absorción que me purifique dicho gas del ácido sulfídrico y del dióxido de carbono mediante la absorción química. Mi hipótesis es que mediante el método de absorción acuosa o de absorción química, bueno, en general mediante el método de absorción, se elimina el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico presentes en el biogás. Muy bien. Pero nosotros hablamos de lo que es un biodigestor anaerobio. ¿Por qué es importante construir este dispositivo? Bueno, como su nombre lo dice, un biodigestor anaerobio es un dispositivo que se utiliza para que una vez que la materia orgánica es introducida en él, va a producir este famoso gas, el famoso biogás. Se dice que es anaerobio porque todo lo que adentro de él hay es en ausencia de oxígeno. Ok, entonces, pues bueno, en pocas palabras eso es lo que es un biodigestor anaerobio. Y el proceso de biodigestión anaerobia, pues es el proceso de fermentar toda esta materia orgánica y convertir en ausencia de oxígeno para que se produzca biogás y un biofertilizante que es amigable con el ambiente. ¿Cuáles son los componentes del biogás? Bueno, obviamente el biogás es una mezcla de varios gases, en su mayoría metano y dióxido de carbono. El metano oscila entre 40 y 60%, el dióxido de carbono entre un 30 y 40% y los demás compuestos entre el 5 y 1%. ¿Ok? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que contiene el biogás. ¿Por qué es importante purificar o limpiar este biogás? Bueno, cuando nosotros obtenemos biogás, el biogás está impuro, contiene componentes que no son deseados para el proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el biogás como un biocombustible, en el caso de echar a andar un motor, no va a funcionar si no se purifica antes el biogás, debido a que va a ahogar el motor, el dióxido de carbono. Por lo tanto, uno de mis componentes no deseados del
biogás es precisamente el dióxido de carbono. O bien el ácido sulfídrico también va a corroer todos los metales. O sea, actualmente ya las tuberías y todo son de PVC, de un plástico especial, pero en algunos lugares, en algunos casos es importante utilizar todavía tuberías de metal, por lo que si este gas es transportado a través de tuberías de metal, va a corroer este metal, el ácido sulfídrico. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes indeseados o no deseados? Es lo que estábamos hablando. Muy bien, uno de los componentes no deseados es el dióxido de carbono, el vapor de agua, el hidrógeno, el ácido sulfídrico, el monóxido de carbono, nitrógeno, entre otros, ¿no? Y algunos mercaptanos, siloxanos y compuestos orgánicos. No van a ser deseados en este gas. ¿Por qué es importante limpiarlo? Para optimizar el proceso y aumentar el poder calorífico del metano. ¿Cuáles son las principales tecnologías para la purificación del biogás? Pues bueno, se conocen muchas tecnologías. Actualmente la absorción es uno de los más importantes, ya sea química o física. ¿En qué consiste la absorción? La absorción consiste en, por la parte superior yo voy a meter agua, si fuera el caso de la absorción física, o una mina, un compuesto químico, si fuera una absorción química. Y por la parte de abajo yo voy a meter el famoso biogás. ¿Qué es lo que va a hacer este proceso? Se le conoce como a contracorriente o a contraflujo. Y en pocas palabras, el agua o la mina va a atrapar el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico y lo va a quitar del biogás, aumentando en este caso el poder calorífico del metano. Vamos a obtener un gas rico, así se le conoce. Cabe mencionar que el metano presente en el biogás, que es el compuesto que nosotros queremos recuperar, que me va a servir como combustible, es un compuesto que es inerte, o sea que no hace reacción química ni con el agua ni con la mina, en este caso el compuesto químico. Por tal razón es importante obtener este mismo, que es el metano. Por otro lado tenemos lo que es la criogenia, que en este caso aumentamos la temperatura muy arriba, bueno, por así decirlo, más bien se disminuye la temperatura hasta el punto de congelación y de esta forma se separan los compuestos indeseados. Otro método que tenemos es por membranas permeables, es como un filtro que atrapa lo que es el ácido sulfídrico, pero no es bueno con el dióxido de carbono. Y así puedo mencionar muchos. Los más importantes son los de absorción física y química. Esos son los más utilizados en la industria. Muy bien, Aspen Plus, simulación del proceso. Pues bueno, el Aspen Plus es un software que he de decir que es demasiado caro. Lo usan las empresas para simular antes de llevar a cabo si el proceso será viable o no. Aquí podemos observar que tenemos la planta de simulación del proceso. Aquí está toda mi planta de biogás y al final yo voy a predecir, en este caso apretándole aquí, haciendo doble clic en donde dice gas dulce, si realmente purificó o no. Como podemos observar, bueno, el software está completamente en inglés, pero aún así es muy amigable con el usuario. Podemos observar de este lado, ¿sí?, que tenemos los equipos, que únicamente tengo que darle clic y arrastrar hasta la pantalla del flowsheet o del diagrama de flujo, y únicamente tengo que darle doble clic a mis flechas, que son mis flechas de alimentación, e ir dando los datos que yo ya tengo acá en papel, y le voy metiendo los datos y el software solito me hace todo el análisis del sistema. Por eso es un software que es muy sencillo de usar. ¿Ok? Aquí les digo, estos son los campos que hay que llenar. Tenemos que ver qué unidades vamos a utilizar, si es sistema inglés, si es sistema internacional, cuáles son las corrientes, la alimentación,
los modelos de análisis, el diseño del equipo, el análisis de las corrientes. Por este lado tenemos una lista de componentes, qué compuestos van a estar presentes en el proceso, mi paquete de fluidos o mi ecuación de estado, también se le conoce así, qué reacciones están presentes o involucradas, y son paqueterías que ya el software trae. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es buscar en la lista del sugerida y darle doble clic y en automático el programa lo agrega. Como podemos observar, como conclusión, es que de este lado, este es mi antes de correr el programa y este es mi después. En este caso entró un metano a un 33% o 0.33 fracción másica y tenía un 0.64 o 64% de dióxido de carbono. Una vez que corrí el programa con los datos necesarios que yo introduje, podemos observar que el dióxido de carbono disminuyó del 64% al 40% y que el metano del 33% aumentó hasta el casi 57%. Obviamente tenemos que hacer unos pequeños ajustes a lo mejor en los valores para tener un metano hasta de un 90%, pero se puede concluir que el programa es útil para predecir si realmente va a funcionar este proceso de absorción y sobre todo que es muy fácil de usar. Y se comprueba mi hipótesis que efectivamente la absorción química o física es útil para purificar dicho gas. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un excelente día.